Pues es para mí un privilegio poder acercarme a ustedes. Ahora, yo estaba escuchando algo y algo que aprendí, que todo lo que respire alabe a Jehová, ¿no? ¿Cierto? Todo lo que respire alabe a Jehová, ¿no? ¿De dónde salió eso? Eso salió desde el principio del nombre de Jehová, Yahweh, que no se pronuncia. El nombre de Jehová son 4 letras que no tienen vocales, ¿no? Que no se pronuncia, se respira, que lo que dice es y básicamente eso es lo que es el nombre de Jehová. Es inhalar y ¿cómo se llama el otro? Exhalar. In and out, que es el aliento de vida. Así que si usted, mientras usted respira, usted está pronunciando el nombre de Jehová, nuestro Dios. Amén. Bueno, vamos al mensaje. No soy muy extenso, como la mayoría de ustedes saben. Quiero predicar respecto a suelta tu capa. De hecho, estaba debatiendo entre un mensaje que incluso yo le había dicho al pastor, voy a predicar, lo hice y de repente se cambia todo. Y siento la necesidad de predicar respecto a suelta tu capa. El mensaje que hoy iba a predicar era respecto a si Pablo viniese a predicar hoy, ¿cuál sería el mensaje para la iglesia? Si Jehová Dios dijera, voy a hablar al ángel de la iglesia, ¿qué mensaje nos diría? Vieron varias iglesias, las 7 iglesias. ¿Qué iglesia, qué mensaje sería para nuestras vidas? Pero de repente resulta de que se ha cambiado todo y tengo la necesidad de predicar respecto a suelta tu capa. Y necesito que me ponga atención un poquitito en la historia. Y vamos a hablar en el libro de Marcos 10, 46 al 52. Pastor J.D. En su último mensaje predicaba respecto a un ciego. No sé si usted se recuerda. ¿Cuántos se recuerdan? Predicó respecto a un ciego, ¿cierto? Yo no sé qué tienen los ciegos, que como que Dios quiere que hablemos de ciegos. ¿Sí? Había un mensaje que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero mire, suelta tu capa. Marcos 10, 46 al 52. Escúcheme. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando ¿qué? Su capa. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Puede imaginarse usted a Bartimeo como una persona jovial, una persona alegre y hasta simpático? Imagínese usted a este hombre. Bartimeo no nació ciego. Fue cosas de la vida que empezó a perder la visión, empezó a perder la vista. Y posiblemente él era un empresario, posiblemente él en su trabajo le estaba yendo excelente, posiblemente en lo que él hacía todo le iba perfecto, todo le iba bien. Posiblemente no se perdía un servicio,
Posiblemente venía una orden grande en cierto momento y él tenía que decir: lo siento, tengo compromiso con Jesús, compromiso con el Rey, tengo un compromiso que hacer en lo que es el Señor. Poco a poco, posiblemente eso se fue cambiando y cambiando. Todo el pueblo lo conocía como un hombre trabajador y esforzado. Como todos los de su pueblo, todos decían: es un gran hombre, tiene un gran futuro. Era de esas personas carismáticas que parecen que todo lo pueden lograr. Soñador. ¿Alguna vez usted ha soñado? A veces hay personas que me dicen: pastor, yo sueño con algún día tener mi casita. Oiga, y eso es bueno, eso es bueno. Todos en un momento u otro, nosotros pasamos soñando por muchos años hasta que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Pero nosotros en algún momento u otro tenemos sueños. No sé cuál sea su sueño, no sé con qué ha estado usted soñando. Quizás como todos nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos una clara visión de lo que queremos. Una casa, un buen auto. Sin embargo, en su mejor apogeo empezó a perder la vista. Perdió también todo lo demás: sus metas, su futuro, el deseo de luchar y ganar y sus logros. En un momento posiblemente todo se fue oscureciendo. Como lo dije, Bartimeo no nació ciego. Como muchos disfrutaban del don de la vista y quizás nunca pensó que la oscuridad de ser ciego, nunca pensó que iba a quedarse el ciego. Se descuidó, pero un día se vio afectado por una progresiva e implacable enfermedad que en aquella época era muy común y prácticamente incurable. Para Bartimeo había sido una desgracia, para toda la familia también. Fue tal el dolor que la familia no se pudo recuperar y lo abandonaron. Sí, solo así, y los dejaron. ¿Cómo sabemos que lo abandonaron? Porque leemos en la Escritura que estaba allá en la orilla. Allá estaba tirado. ¿Qué sería de cada uno de nosotros si de repente perdiéramos la vista? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Cuántos planes y proyectos quedarían truncados? Que ya no se volverían a hacer. ¿Qué sentimientos tendríamos? ¿Con qué actitud enfrentaríamos algo así? Y una pregunta más difícil de resolver: ¿cómo reaccionarían nuestros familiares? ¿Nos apoyarían? ¿Qué tanto? ¿Nos despreciarían? ¿Nos abandonarían a nuestra suerte? Creo que todos pensamos que nunca nos sucedería algo así, y mucho menos podemos aceptar que nuestra familia reaccionara de ese modo. Sin embargo, oímos la historia de tragedias como esta y solamente a veces movemos la cabeza, donde podemos ver nosotros que hay padres abandonados, hay personas abandonadas a su propia suerte. Los familiares ya no existen porque causa mucho trabajo cuidarlos. El personaje de esta historia nunca supo hacia dónde emigraron la familia. Nadie lo supo, o al menos todos decidieron no volver a hablar del asunto. Podía acercárseles ciertas responsabilidades y empezaban a pensar. Todos les volvieron la espalda. Decidieron hacer como que no existía. Si su propia familia le despreciaba, entonces, ¿por qué alguien tendría que hacer algo por ese pobre ciego? Para Bartimeo, todo eso era devastador. ¿Para qué seguir viviendo? Se preguntaba constantemente. El dolor era tan profundo que aún se confundía en ese remolino de emociones. No sabía qué le dolía más, si su desgracia personal al perder la vista o la falta de amor de su familia. Ese horrible abandono provocó un profundo dolor en su corazón. Sentía el rechazo, no solo de su propia familia, sino de los demás.
de su propia raza, y quizá aún anidaba un escondido resentimiento contra Dios mismo. ¿No cree usted? A veces nosotros pensamos que Dios tiene la culpa de muchas cosas. Tal vez usted no, pero hay un momento donde nosotros entendemos de que Dios a veces no toma cuidado de nosotros y que es culpa de Dios las cosas que nos pasan. Tal vez no en todos. ¿Será que Dios tiene la culpa? O al menos parte de ella. Anidamos en nuestro corazón rencor, odio, menosprecio, rechazo o cualquier sentimiento o emociones negativas. Y no solo no encontramos cómo salir de ello, sino que nos acomodamos lo mejor que podemos y tratamos de seguir adelante sin resolver de fondo la situación. Empezamos a vivir debajo del enebro. Si usted conoce la Escritura, usted sabe que hay momentos donde nos encontramos debajo del enebro, desesperados sin saber qué hacer, no encontramos la salida. Dice la Escritura que estaba sentado junto al camino mendigando. Muchos hemos estado así por algún tiempo. Dirá, ¿será que? Pues yo no creo. Pero ¿será que en algún momento de nuestras vidas, en un área espiritual, nos hemos encontrado en el camino mendigando? Pobres. ¿Se recuerdan la iglesia que Dios le habló? Donde le dijo que eres un desgraciado, eres un ciego, no ves. En los mensajes de las iglesias en el libro de Apocalipsis. ¿Será que eso nos pasa a nosotros también? Que hay momentos donde entra la ceguedad en nuestras vidas. Ya hay cosas que hubiéramos de ver que no vemos. Ya hay cosas que no hubiéramos de ver y esas vemos. Posiblemente esa ceguedad espiritual en nuestras vidas. Esto habla de una posición no únicamente física, sino también espiritual. Sentado. Implica vivir sin movimiento. ¿Qué nos dice eso? Vivimos vidas espirituales sentados. Ahí, nada más. No molesto a nadie, no le hago daño a nadie. Vengo, me siento, me voy. Sentados junto al camino. Ahí junto al camino vivimos sin reglas y solo aceptamos algunas. Sentados haciendo nada. Simple y sencillo. No sé por qué. ¿Por qué el mensaje 47, verso 47 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué nos dice eso? Este hombre era ciego, pero ¿cómo sabía él de Jesús? Posiblemente tenía conocimiento de quién era Jesús. Posiblemente había sido el diácono de la iglesia. Posiblemente había sido el líder de jóvenes de la iglesia. Posiblemente había sido el músico de la iglesia. Posiblemente había sido uno de los líderes de grupos en la iglesia. Pero ahora se encuentra junto al camino haciendo nada. Y ahí, como si de eso dependiera su vida, Bartimeo empezó a gritar con todas sus fuerzas en una declaración de fe, en una confianza total. Él sabía a veces que nuestros descuidos nos llevan a lugares donde nosotros no queremos estar. Empezamos nosotros a sufrir las consecuencias de cosas que a veces nosotros hemos provocado. Estoy seguro de que él sabía la Escritura. Yo estoy seguro que él gritaba: Jesús, Jesús, yo conozco la Escritura. Yo creo en tu palabra, Jesús. Yo conozco el verso donde dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Jesús, yo soy ese pobre. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. Jesús, tú has venido a sanar mi corazón herido, a proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Jesús, ese soy yo. Y yo sé que tú has venido para hacer eso en mi vida. Él tenía conocimiento de la Escritura. Me imagino que él gritaba
Y se recordaba del texto donde dice: ¿pueda una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que da a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré jamás, dice Jehová. Me aseguro que él posiblemente en su mente pasaba el texto donde decía que aunque mi padre y mi madre me abandonaren, el Señor me recibirá en sus brazos. Yo estoy seguro que él se recordaba donde decía: clama a mí, yo te responderé. Hay momentos donde nosotros empezamos a citar las citas bíblicas que nos ayudan. Bartimeo daba la vida en esos gritos, en ese clamor maravilloso que cuando se hace de corazón siempre habrá una respuesta de Dios. Hay un mensaje que dice cosas en el infierno que son necesarias en la iglesia. Cosas que están pasando allá en el infierno, en el agua eterno. Cosas que están allá. Y usted dirá: ¿pero cómo es eso? Sí, Señor. Acuérdese que aquel rico, ¿qué hacía aquel rico cuando fue llevado? ¿Alguien reconoce la historia? Nadie conoce la historia. Cuando aquel estaba en aquel tormento, ¿qué gritaba? Él proclamaba, él gritaba que necesitaba ayuda, necesitaba que aunque sea un poquitito de agua fuera mojada su lengua. ¿Será que hemos perdido ese fervor nosotros? ¿Será que se ha perdido? Nunca habrá un cambio en nuestras vidas hasta que el dolor sea más grande que aquello que nos impide. Aquello que nos impide cambiar. Cuando el dolor es más grande, ya no hay nada. Cuando usted ve que las cosas no se arreglan y tú le dices: mira, busca al Señor, vamos a trabajar, busca al Señor. Y la persona dice más adelantito: todavía soporta. Mire, Bartimeo había llegado hasta lo peor. Bartimeo había llegado hasta lo más bajo que pudo haber. La reacción del hijo de Timeo es formidable. Gritaba mucho más, con más fuerza, con más necesidad. No podía dejar pasar ese momento. A medida que gritaba, su fe crecía. Él sabía quién estaba allí, y él sabía que era momento de actuar. Jesús te llama hoy. Si tú estás esperando un cambio en tu vida, hoy es el momento para que ocurra ese cambio. O aguantamos un poquito más, ¿no? Una de dos: o aguantamos un poquitito más. Pero de que necesitamos a Jesús para un cambio, lo necesitamos. Estoy seguro de que Jesús le escuchó desde el primer grito. Ahora, a mí me hubiera gustado. Hay algo que se llama semillero homilético. Un semillero es de semillas, homilético, donde podemos hablar nosotros, porque dése cuenta que en el texto, ¿cómo empieza el texto? Donde dice que iba saliendo Jesús con la multitud. Y ahora dígame, ¿por qué seguía la multitud a Jesús? Muchos necesitaban algo de Jesús, querían aquí. ¿Usted cree que no habían más enfermos ahí? Pero ¿qué fue lo que le llamó a Jesús? ¿Por qué le llamó la atención a Jesús? El clamor. Clama a mí y yo te responderé, dice la Escritura. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué era lo que él pedía? Misericordia. ¿Sí? Nunca permitas que algo te impida que te encuentres con Dios. Yo no sé qué es lo que a veces nos impide encontrarnos con Dios. Es lo más importante y lo mejor que puede suceder en toda nuestra vida. Dios es la verdadera propuesta y la verdadera prosperidad, la única. No perdamos esa oportunidad. Hoy es el día. Y ahí, en ese momento, llegó el primer gran milagro. Entonces Jesús, dice el verso 49, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y mire, en el 50, entonces, hasta entonces,
arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Cuando Bartimeo es requerido por Jesús, lo primero que hizo fue arrojar su capa. Ponga atención, dése cuenta en eso. La capa es algo que los mendigos en ese tiempo tenían y que representaba protección y refugio. Yo en California siempre miraba, porque ahí abunda mucho, y miraba a aquellas personas, las personas indigentes que usted ve que van moviendo su carrito y llevan un montón de basurero ahí, pero siempre llevan una jacket, algo encima, y hay calor tremendo. Y yo siempre decía, oye, pero eso está bien caliente, ¿por qué andan con eso? ¿Por qué andan con eso? Y es lo que les brinda a ellos refugio y protección, porque en la noche se pone bien frío. A veces llegamos con cosas que no queremos dejar y llevamos cargado por mucho tiempo. Esta gente es lo único que ellos tienen. Ellos pueden dejar cualquier cosa. Y usted se da cuenta a veces que mientras más sucia se pone lo que ellos están cargando, lo que les da protección, mientras más sucio se pone el aceite de la basura mixtado con la tierra, empieza a provocar algo que es impermeable, porque puede llover y es impermeable, y eso les brinda a ellos más calor. Es lo único que ellos tienen. Ellos no lo dejan. La pregunta es, ¿esta capa puede ser nuestras derrotas? Puede hacer que nosotros todavía cargamos nuestra capa. Posiblemente el Señor nos está diciendo hoy que necesitamos dejar la capa. Esta capa puede ser nuestras derrotas, fracasos, recuerdos de pecados pasados, heridas, enfermedades, temores, pobreza, autosuficiencia o incluso nuestros éxitos pasados. No todo es nuestros éxitos pasados, pero es tiempo de soltar esas capas que se han convertido en excusas que nos impiden acercarnos a Dios y detienen su obra en nuestras vidas. Mire, ¿qué podemos nosotros ver de ese hombre? Dese cuenta, ¿no se le hace extraño que lo que más le protegía a él, lo único que tenía sentido, lo único que tenía valor para él, una capa completamente sucia, que si él dejaba su capa, él podía morir de frío? ¿Qué fue lo primero que él hizo cuando Jesús lo llamó? Cuando Jesús te llama, suelta la capa. Jesús quiere darte un nuevo principio. Mire, Jesús le preguntó a Bartimeo. La pregunta fue, ¿qué necesitas? Fíjese, cuando Jesús lo llamó, Jesús lo mandó a llamar, y la pregunta de Jesús fue, ¿qué necesitas? Y aunque fuera obvio, se imagina, Jesús lo está viendo ciego. Viene el pobre ciego y Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Muchos no saben lo que necesitan. Cuando Jesús te confronta, Señor sabe, pero es menester que nosotros reconozcamos esas áreas en nuestras vidas y se las confesemos al Señor y pidamos a Dios misericordia por esas cosas que llevamos siempre cargadas y que necesitamos soltar, que necesitamos dejar. Una cosa es lo que queremos, pero otra es la que verdaderamente necesitamos. Dios no tiene ningún problema en darnos lo que queremos, pero lo que cambia nuestra vida es lo que necesitamos. Bartimeo recibió no solo vista, sino más importante, él recibió la salvación. Y voy a terminar con esto. Mi intención no es ser extenso, pero asegurarnos que cuáles son esas cosas que nosotros traemos o que llevamos, esas cosas que estamos cargando. Menester de que soltemos esa capa en la cual nosotros sentimos protección, eso que necesitamos, y entender. Una cosa que me di cuenta es de que la fe que tenía este hombre. Ahora, ¿por qué cree que este hombre tenía fe? Fíjense que cuando Jesús lo llamó, soltó lo único que a él lo protegía y lo dejó ahí. Yo le podría decir a usted, yo no sé si él sabía si Jesús lo iba a sanar o no.
Pero, pero la fe, que es esa sustancia de lo que no se ve. Fíjate, él no miraba nada. Pero la fe de él, el conocer que Jesús lo podía hacer. Y cuando él se enfrenta ante Jesús, Jesús todavía le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Él le pudo haber hecho tantas cosas, pero su primer grito fue misericordia. ¿Usted no cree que necesitamos misericordia? ¿Sabe usted que misericordia y gracia no es lo mismo? Misericordia es para todos, pero no la gracia. Y no es mi intención confundirlos. Pero Dios es misericordioso. Pero la misericordia nunca ha salvado a nadie. Es la gracia la que salva. Mucha gente dice: pero Dios, ¿por qué Dios es así? No tiene misericordia. Y no, es incorrecto. Porque tanta fue la misericordia de Dios que mandó a la gracia para que nosotros seamos salvos. ¿Cómo está ese texto? Porque de tal manera Dios amó al mundo, porque Él extendió misericordia. Él tiene misericordia para todos, para todo el mundo entero. La misericordia de Dios está ahí. Pero la misericordia no salva, es la gracia salvadora. Dios en su misericordia extiende su gracia para que todo aquel que crea en su gracia pueda ser salvos. Entendemos que Dios es un Dios misericordioso. Lo único que necesitas tú hacer es aceptar esa gracia salvadora de Jesús. Cuando este hombre empezaba a gritar: ten misericordia, Dios le dio misericordia, pero tuvo que ir a Jesús para recibir salvación, recibir la gracia salvadora. Amén. A veces nosotros ¿cómo le dijera yo? Yo me imagino que a veces nosotros nos autodestrozamos completamente, que nos servimos, que Dios no puede cambiar, que Dios no puede perdonarnos, en lo que la gracia salvadora del Señor no se ha terminado. El poder de la gracia salvadora de Jesucristo siempre está dispuesto para perdonar cualquier cosa que tú o yo hayamos hecho. Lo único que tenemos que hacer al acercarnos al Señor es: suelta la capa, suelta el orgullo, suelta las cosas que nos hacen así, y vengamos limpios ante el Señor. Vengamos sin nada completamente al Señor, que el Señor nos dará una vida nueva, nos hará nuevos. El que está en Cristo Jesús, que es nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué? Ahora aquí el Señor las hace nuevas. Y si usted se da cuenta, ¿qué pasó cuando él recibió la vista? Dice que lo siguió. Lo siguió. Amén. Es la gratitud. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. El tiempo con nuestra hermana.